Sucesos TV se llegó nuevamente hasta la Chacra del Rosario, más precisamente al consultorio del Rosario, para dialogar con Isabel Díaz, quien se encarga de todo lo que tiene que ver con terapias complementarias, como ya lo dijimos en programas anteriores, con su vasta experiencia, con los estudios cursados, con la línea Bárbara Brennan y algunas otras cosas más que ella nos va a refrescar un poquito ahora, pese a que no le gusta mucho decirlo. Vamos a enfocar directamente en lo que tiene que ver, como ya lo hemos estado mencionando, con la terapia del sonido. Bueno, Isabel, un gusto estar acá contigo de vuelta. Hola, Carlos. Bueno, yo quiero volver a explicar un chiquitito. Ustedes conocen el yoga, conocen el Reiki y no conocen la línea Brennan de Estados Unidos. Esa señora enseñó a muchísimos alumnos a trabajar la energía técnicamente. Ella juntaba la energía universal con el campo energético humano y fue creando muchas técnicas. Entre ellas el sonido como terapia. Sabemos que los chakras tienen su propio sonido, sabemos que tienen sus propios colores. Y lo que hace el sonido específicamente es trabajar sobre ese sonido, ¿sí? El sonido es de cada paciente, según la temática que trae el paciente, que pueden ser temas de su historia, de su carácter, o pueden ser temas de algún dolor actual, estrés actual, problemas diversísimos. Con la vibración del sonido tenés la posibilidad de mover esos traumas antiguos, tenés la posibilidad de limpiar esos chakras, tenés la posibilidad de que el paciente pueda ver, porque la vibración lo que hace es generar mucho movimiento y el paciente tiene la posibilidad de ver mediante colores, mediante imágenes, lo que sucedía en su niñez temprana. Eso es lo que puede aliviar hoy el dolor, es lo que puede generar la evolución del paciente. Específicamente te puedo explicar 1.000.000. Por ejemplo, ayer fui a Montevideo y eran 3 pacientes distintos juntos, ¿no? Se hace colectivamente. Y uno de los pacientes tenía migraña, ¿tá? Pero dolores de cabeza muy fuertes. Entonces pasaba tomando medicamentos para eso y lo que hicimos al hacer el sonido, ella pudo liberar una emoción antigua de sus 6 años y generó que ella sentía que su cabeza se abría y eso eliminó el dolor. Mucho llanto en el medio, que es lo que produce, o sea, a veces esa angustia que está y el paciente no sabe que está angustiado. Entonces un dolor puede tener atrás muchos temas emocionales que si con la vibración del sonido tengo la posibilidad de llegar a trabajar esa temática que está atrás del síntoma. El paciente llega a un estado de concentración, por llamarlo de alguna manera, me decías, muy similar a lo que es la hipnosis, y por intermedio del sonido es como que le despertás lo que tiene en su interior, para que la gente lo entienda un poco más sencillo, ¿no? Sí. Antes ustedes en el Reiki sabían de la imposición de manos, sabían de lo verbal con los terapeutas tradicionales. Esta forma yo empecé también con las manos. La quelación es la técnica base de healing, ¿sí? De la línea Brennan. Empecé por ahí. Antes, bueno, ya saben que soy fisioterapeuta, somatoterapeuta. La terapia en biosíntesis me ayuda a entender lo que estoy moviendo y por qué el paciente manifiesta lo que manifiesta. Entonces puedo ayudarlo un poco más terapéuticamente. Y lo interesante de este tipo de terapias es que podés devolverle al paciente cada vivencia, tanto corporalmente como con devoluciones verbales, etc. Depende de lo que surja en la sesión. Volviendo al sonido, sí, como tú decías, movés cosas que no podés mover con las manos ni con lo verbal. La vibración del sonido tiene la posibilidad de llegar a ese lugarcito en la personalidad del paciente y mover realmente lo que está atrás de lo que el paciente manifiesta verbalmente, que no se puede lograr solo con lo verbal, ¿sí? Entonces, el paciente ve, siente, libera la emoción, libera la energía que no tiene que tener adentro de su persona y eso genera finalmente la salida del dolor, genera que la persona recupere su alegría, su bienestar, su relax, depende de lo que necesite cada uno. La paciente con migraña alivió su dolor de cabeza. El esposo de ella tenía un problema de mucho estrés, pero mucho estrés, y entonces estaba mucho en su cabeza. Y sentía que al final del día no veía lo mismo, igual la computadora, y veía que tenía mucha dificultad para ver. Entonces, lo que él vio durante la sesión, en la misma sesión, vio que su chakra del entrecejo se movía. Él me manifestó el movimiento y los colores que vio. No sabe que se estaba moviendo la circulación de un chakra. Yo después le expliqué el sentido de cada cosa. Y vio los colores, precisamente, de lo que tenía que mover. Y lo que sintió que su cabeza también se liberaba, pero a un nivel distinto que el de su señora, que tenía una migraña muy fuerte. Él simplemente vio los colores y vio que su visión cambiaba, mejoraba. ¿tá? Para que se entienda. Después, la otra señora que está, la tercera señora, tenía un dolor en la nuca, una contractura típica que tenemos muchos, y vio el color gris. El color gris
es el que sale, es el que se mueve, es la carga negativa de la que yo les hablaba en otras entrevistas, y eso es lo que se mueve y libera. Y después biomar, el agua limpia, ¿sí? Para que se vaya entendiendo el sentido de de esta forma terapéutica. Operaron un familiar hace poco de cataratas en su segundo ojito. Primero le fue bien, la segunda ya empezó a intervenir el tema de la presión alta en él, empezó una serie de problemitas, de síntomas que no lo estaban ayudando a hacer la evolución normal y buena de su postoperatorio. Entonces le hice sonido, pero para eliminar los miedos, y se veía a nivel sutil el desbalance que había entre un ojo y el otro. Recuperó ese equilibrio que se genera por la misma cirugía, no por el paciente a veces. Y lo que pasó fue que el paciente se relajó, se tranquilizó y ya no formaba coágulos en su vista, que también es común, pero no es conveniente que se formen después de una cirugía de esas. Entonces, con esto quiero decirle que es muy amplio el espectro con que podés ayudar a los pacientes. Pueden ser posoperatorios, preoperatorios, problemas de conducta, problemas de estrés, problemas de dolores, limpiezas de columna. Los sufrimientos de columna son muy comunes en nuestro país por el tema de la humedad, y tú podés trabajar limpiando los tejidos de tal manera que el paciente recupera su libre albedrío. Una paciente con gastritis en una sesión, ahora no tengo quejas de ella. Entonces me dirán, ¿cómo puede ser? ¿Mágico? No solamente movés la carga negativa que está atrás de la patología, que está en el órgano, sino que además tiene un efecto trófico, significa que es lo que llamamos vulgarmente curación. No me gusta la palabra curación, pero es como si el tejido se regenerara, ¿sí? Logras que el paciente haga un proceso en los tejidos bueno, donde el órgano vuelve a su estado natural y bueno. Por la misma forma que la señora vio el gris en su nuca y limpiaste y trabajaste y el tejido volvió a la normalidad, algo parecido, pero también cuando hay una estructura que se dañó, también trabajás tróficamente sobre ese lugar y logra la vibración del sonido regenerar esa parte celular, y el paciente tiene la posibilidad de salir del dolor y del problema de la patología. Podemos decir con esta técnica, entonces, vas a lo psíquico, por llamarlo de alguna manera, y para sanar lo físico también. Es amplio. Acá tratamos, o sea, cuando era fisioterapeuta yo le decía a mis colegas, no estamos ayudando al paciente. O sea, no me alcanzaba con trabajar con ultrasonido en su lumbalgia, ni con la onda corta. Yo sentía que había que trabajar también su conducta y no tenía herramientas, sentía que tenía que trabajar su parte emocional, no tenía herramientas, y no sabía del cuerpo espiritual. Entonces, cuando fui a estudiar a Buenos Aires con profesionales que viajaron a Inglaterra, que viajaron a Estados Unidos, ellos sí se formaron para atender al paciente en su totalidad, o sea, en toda su personalidad, a nivel espiritual, emocional, físico, mental, etc. Entonces ahí, con estas herramientas, tú puedes ayudar al paciente en cada rinconcito de su valencia. Puede ser un problema espiritual, puede ser un problema físico, puede ser un problema emocional, pero la vibración del sonido no intervenís totalmente. Vos aplicás la técnica y el paciente desarrolla lo que tenga que desarrollar. Es como yo les explico a los pacientes, la curación es de ellos. Yo solamente aplico la técnica que aprendí durante 15 años post-universidad. Entonces, esas técnicas lo que se logró es que puedas ayudarlos realmente, puedas mover, puedas generar, que el paciente pueda evolucionar. A ver si yo logro ser un poco el vehículo para entenderlo yo primero que nada y después que lo entienda la gente. Vos lo llevas al paciente a un estado, podemos llamarlo de concentración, en el cual él puede ver en su interior, vamos a decir de alguna manera, y ahí ver qué es lo que, o liberar qué es lo que está mal, una cosa así, por intermedio del estado en el que lo lleva el sonido, ¿no? Es muy buena pregunta, Carlos, porque cuando el paciente llega, yo les pido que traigan la temática principal. Por ejemplo, bueno, Isabel, yo quiero que trabajes mi angustia, yo quiero que trabajes mi estrés, mi dolor de columna o mi contractura. Entonces, yo ya sé qué temática, yo sé qué chakras están comprometidos. Entonces, ¿sabes a dónde apuntar? Sí. Y empieza a hacer el sonido de que el paciente necesita y que ya sabemos que está en el chakra correspondiente. Entonces, muchas veces empiezo por el miedo. Primero elimino los miedos. Logro que el paciente se relaje, entra en un estado de relax profundo, donde yo tengo la posibilidad de que el sonido, la vibración del sonido, vaya al lugar que el paciente necesita, ¿sí? Es un estado de relax muy profundo, donde el paciente realmente es muy placentero, primero, se van siempre con un bienestar infinito, pero además pueden
tener la posibilidad de visualizar un montón de temáticas que se van liberando y se van poniendo sobre el tapete, entre comillas, que no me gusta la palabra, pero bueno, y el paciente va entendiendo lo que le pasa. Ni el terapeuta ni el paciente tienen que saber todo lo que sucede. Nosotros trabajamos sobre lo preverbal, o sea, lo que el paciente no puede manifestar, porque es difícil de saber lo que les pasa. Entonces, lo que produce el sonido es, o lo que produce el canto vocal terapéutico, terapia por el sonido, no importa el nombre, es llegar a ese rinconcito, en ese estado relax que el paciente entra. Una vez que uno empieza a cantar o empieza a hacer esos sonidos, el paciente entra en relax profundo. Y ahí es como puede liberar, tocar, mover, limpiar, ordenar, equilibrar, etcétera, cada uno su tema. Para poner un ejemplo, cuando hipnotizan a una persona, por ejemplo, lo llevan también a un estado, por llamarlo de alguna manera, de subconsciencia, según un poco lo que yo he leído. Entonces, la hipnosis en ese momento es el vehículo en el cual lo lleva a estar en ese estado. En este caso, es el sonido el que lleva al paciente al estado ideal para tratar su dolencia. Es diferente, gracias por la pregunta. Yo fui a unas charlas de Brian Weiss en el Conrad y yo le decía a la gente que hace hipnosis, a mí me gustaría que más que hacerles hipnosis, los ayudáramos. Estamos en la misma. O sea, yo siento que la hipnosis lleva al paciente a temas ancestrales, pero no... Lo de Brian Weiss, más bien regresiones, hemos leído bastante de eso. Son más bien regresiones a vidas pasadas. Pero a través de la hipnosis. A través de la hipnosis, claro. A través de la hipnosis. Brian Weiss es un excelente especialista. Yo ya compartimos con él en biosíntesis, en congresos compartimos, porque Brian Weiss también se interesó por nuestras formas terapéuticas y nosotros por sus formas. Yo de lo que aprendí de Brian Weiss es que no me interesa la hipnosis, o sea, a nivel como terapeuta, por la misma razón que no me interesa solamente la fisioterapia. Yo creo que la hipnosis es un paso, pero que el paciente necesita más ayuda. O sea, no es solamente ver quién fuiste, quién no fuiste, sino, bueno, hacer terapéuticamente algo sobre esa vida para que no te sigas jorobando en esta vida. Entonces, primero me interesa más trabajar mi historia que trabajar lo que era. Es como saber qué te pasó, bueno, ¿y ahora qué hago con esta información? No, es trabajar esa información terapéuticamente y ayudarte a sostener en el medio lo que se libera. O sea, se libera un enojo, bueno, te ayuda a salir del enojo. Se libera una angustia, te ayuda a salir de la angustia, te sostengo. O sea, como terapeuta se sabe cómo hacer. Entonces, por eso digo que ya he visto muchos, en tanto proceso uno puede aprender cómo hacer, ¿no? No estoy negando la hipnosis, digo que son todas terapias complementarias, pero que una unida a la otra. Por eso siempre le decía a la gente de INAU la vez pasada, es importante que los terapeutas tradicionales se interesen en estas formas terapéuticas también para ayudar un poquito más al paciente. La idea es aportar más, no negar ninguna forma terapéutica, sino generar otras que ayuden un poquito más, o de otra forma diferente, pero que ayuden también emocionalmente, hay que ayudar al paciente, todo lo que dije hasta ahora, para no reiterar lo mismo, ¿no? Yo creo que como primer paso, atacando más en concreto lo que tiene que ver con la terapia del sonido, podemos ir quedándonos por acá y ya en el próximo programa seguimos brindándole, ¿qué te parece?, más información sobre lo mismo a la gente para que la gente se interese un poco más y lo tenga un poco más claro. También nosotros lo vamos a tener un poco más claro, incluso cuando hablamos con alguna persona que nos ha consultado, también se lo vamos a poder explicar un poco más. ¿Qué te parece si nos vamos quedando por acá con esto y para el próximo lunes ya enfocamos lo mismo, pero a lo mejor con otros ejemplos? La diferencia, para que la gente se quede tranquila y que no crea que es una terapia tan extraña o tan distante, por decirlo, porque como no se conoce, ustedes tienen el yoga, tienen el reiki, ahora tienen el healing con la línea Brennan, y lo del canto tiene que ver también con relax, también tiene que ver con armonía, y la diferencia está en lo terapéutico, en que lo que se mueve se trabaja, y que se dan devoluciones y que se canalizan devoluciones para cada uno cuando vivencian, saben por qué ven eso. Y la idea es que el paciente vaya tomando conciencia de lo que les pasa y no solamente que reciban y se vayan a su casa, sino que tengan la posibilidad de ir evolucionando junto con la enseñanza y lo que se les va aportando. Esa elección del paciente. Hay pacientes que les encanta venir porque este espacio, como es algo económico, súper económico porque quiero que se conozca, y es un espacio tan de tanto bienestar. El Rosario es una chacra muy linda que genera, cuando el paciente llega dicen, aquí bien que ya se siente estar acá, ¿no? Entonces, la idea es que vengan como ellos quieran. A veces vienen
un par de sesiones, a veces vienen muchas más, pero eso tiene esa elección personal. Yo no les digo cuántas sesiones tienen que venir. Lo que sí he notado que me he sorprendido yo misma de los efectos a veces del sonido en gente que es muy receptiva. Lo único que tienen que hacer es venir a disfrutar primero, a estar muy receptivos y a buscar ayuda, pero que se dejen llevar por el terapeuta y ayudar, ¿no? Y nada más que eso. Pero primero yo les digo que disfruten de la sesión. Muy bien, por acá nos quedamos entonces en esta nueva entrega.